Muy buenas tardes, hermanos. La liturgia de hoy nos presenta estos personajes tan contradictorios. Por una parte, esa actitud de Jesús frente a los fariseos y la forma de presentar sus ofrendas, y a esta viuda y esa dádiva, ese óbolo que ofrece, tan insignificante a los ojos de los hombres, pero tan grande a los ojos de Dios. Les propongo profundizar en dos grandes temas a la luz de este contraste de personajes. Uno sería cómo debemos de ser los seguidores de Jesús, es decir, cuál es el ideal y el ejemplar de vida del cristiano. Y la segunda sería, sobre todo, ¿qué es lo que no tenemos que hacer si queremos realmente ser buenos cristianos? ¿Qué defectos o vicios hemos de evitar en nuestra vida? Empezando por esto último, yo diría que nos damos cuenta de la falsedad que hay, de la hipocresía, que era el título que les dedica Jesucristo precisamente a los fariseos, por la simulación en la mayoría de sus gestos, incluso en el culto. Como consecuencia de estos dos temas, yo diría que también tenemos que aprender dos grandes lecciones para nuestra vida. La diferencia que hay entre la pobreza y la riqueza, a los ojos de Dios, por supuesto, y la diferencia que hay entre la justicia y la caridad. Esa va a ser la conclusión y la riqueza para nuestra vida en el día de hoy. Si nos ponemos en la ambientación del pasaje, el suceso sucede en el templo salomónico de la época de Jesús, en Jerusalén, en el tesoro del templo, precisamente, en esa área reservada para las ofrendas, y en un elemento que posiblemente ya está olvidado, seguramente que ni siquiera conocemos el concepto, el gazofilacio. Suena raro, ¿verdad? Hoy le llamamos alcancía, ¿sí? Gazofilacio. El gazofilacio del templo de Jerusalén era prácticamente un monumento. Eran 13 grandes trompas que había en el muro. Eran como su nombre indica, trompas, porque cuando soltaban las monedas, dependiendo del peso de la moneda, hacían más o menos eco, ¿no? Y entonces los fariseos juzgaban la dádiva de las personas por el ruido que hacía. Obviamente aquellas dos moneditas de la viuda no sonaron, no eran relevantes. Y ese gazofilacio, esas trompas, caían precisamente a un sótano que es donde caía todo el tesoro del templo, el gran tesoro del templo de Jerusalén que tantos ambicionaron. Hablando precisamente en esta ambientación y en este contexto, hay que hablar de un caso muy particular que Jesucristo señala en el Evangelio, que es el corbán. ¿Ustedes saben lo que es el corbán? No. Está en la ley mosaica. El corbán era la ofrenda que se ofrecía a Dios. Ustedes saben que en la ley mosaica las primicias de las cosechas, los primeros animales nacidos, había que ofrecerlos a Dios. Y los primogénitos humanos también eran presentados, solo que estos no se podían sacrificar, obviamente no se va a matar a la persona, sino que tenían que ser rescatados. Es lo que llamamos la presentación en el templo, ¿se acuerdan de Jesús? Es un rescate en el fondo, porque el primogénito le pertenecía a Dios. Y lo que hacían los papás es ir al templo, ¿no?, y presentar una dádiva. Recuerdan los dos pichones que ofreció María y José para rescatar a Jesús, porque era una familia pobre. Entonces, el corbán era esa ofrenda que se hacía al templo. Y Jesucristo hace un señalamiento muy fuerte y una amenaza, precisamente cuando está hablando de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí?, como algunos se justificaban de atender a los padres porque decían que sus posesiones eran corbán, es decir, se las habían ofrecido a Dios y por tanto le hacían la trampa a la ley,
de no ayudar al papá y a la mamá, porque dice, yo ya no dispongo de dinero porque todo lo que tengo se lo ofrecí a Dios. En el fondo era una trampa. O en el caso del divorcio, porque la única condición que frenaba un poquito a los judíos de no divorciarse de su mujer hasta porque se le quemaron las tortillas, ¿sí? Y le caía mal, simplemente porque todo se justificaba en la ley judía, ¿sí? Era el dinero. Y para justificar no tener que pagarle a la mujer de la que te divorciabas, simplemente decía, no, es corbán, es decir, es ofrenda a Dios. Y con eso ya la libraban. Se dan cuenta de la falsedad, ¿no?, en la que estaba escrita, ¿no?, no tanto por Moisés, sino cómo los fariseos y los escribas habían ido pervirtiendo precisamente aquella ley para evitar y evadir todo tipo de responsabilidad. Bien, frente a esa apariencia, ¿no?, y a esas cantidades de los fariseos y de las gentes de poder, estaban esos dos leptas, se llamaba lepta, a esta monedita que dio la viuda, ¿sí?, que venía a representar un cuarto de as romano. Nosotros diríamos serían unos céntimos, ¿sí? Eran monedas sin ningún valor. Nosotros en México ya ni céntimos usamos, ¿verdad? Con las justas ahí un pesito. Los pesitos se ven todavía en la alcancía del templo, ¿sí? Aquí no, gracias a Dios, ¿sí? Por tanto, respondamos a estas dos preguntas. ¿Cómo no debemos ser frente a esa crítica tan drástica que Jesucristo hace a los fariseos? ¿Qué no tenemos que hacer? Evitar tres grandes defectos farisaicos. Primero, la vanidad. Vanidad, de vanidades, todo es vanidad, dice Kohelet en el Antiguo Testamento. Que les hagan reverencias por las calles, ¿sí? Esa prepotencia con la que muchas veces podemos presentarnos ante los demás. Segundo, la hipocresía. Ya les he explicado domingos anteriores lo que significa la hipocresía. Lo que los griegos entendían o para lo que aplicaban la palabra Hipócrates. Hipócrates era el actor de teatro. Es decir, aquel que simula un personaje que realmente no es. ¿Ya? Está recitando, pero no se corresponde con su vida. Y el Evangelio nos dice, buscan los puestos de honor en las sinagogas. ¿Sí? Cuidado con esa hipocresía de la apariencia. Y tercero, la avidez o la soberbia. Buscan los primeros puestos en los banquetes. Pues si se dan cuenta, con esas tres fases que va enumerando el evangelista, ¿no?, para describir a los fariseos, está ya recordándonos en qué defectos no deberíamos caer ninguno de nosotros. Esa presunción esconde en el fondo siempre falsedad y sobre todo genera injusticia. Hoy, como ayer, como hace 2000 años, corremos también un gran peligro y es otra condena que hace Jesús hoy en el Evangelio, el separar oración y justicia. Separar oración y justicia. ¿A qué me refiero? Las frases que recita hoy Jesús. Ustedes que presumen de hacer largas oraciones en el templo, pero después devoran los bienes de las viudas y de los huérfanos. Cuidado, porque una cosa no se corresponde con la otra. ¿Sí? No nos sirve a nosotros venir al templo a orar y pensar que con eso ya nos justificamos ante Dios cuando después obramos injustamente en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer y sobre todo en nuestro trato con los demás. Decir que amamos a Dios, pero buscar en todo el propio provecho, la propia utilidad. En el fondo, chantajear a Dios con nuestras oraciones. Y esa ostentación, esa publicidad que hacemos incluso de lo que entendemos, malentendemos como obras de caridad, en la limosna, las trompas del templo, que resuene el eco, ¿no? Es decir, cuidado porque pervertimos nuestra limosna simplemente en el momento en que hacemos ostentación de ella. Y lo que es una virtud se puede convertir simplemente con la intención que le aplicamos en un vicio, ¿sí? Frente a ello, por tanto, segunda cuestión, ¿cuál es nuestro ideal? Es decir, ¿cómo sí tenemos que comportarnos los cristianos? El ejemplo lo tenemos en esos 2 céntimos de la viuda. Dio todo lo que tenía para vivir, dice Jesús. Alaba el gesto, el sencillo gesto de la viuda
y explica el por qué. Dio todo lo que tenía para vivir. Dios no tiene medida. Dios no se midió a la hora de entregarse por nosotros. Y eso nos debe cuestionar cómo nos medimos nosotros a la hora de darnos a Dios. Y lo vamos a ir explicando lentamente a lo largo de esta reflexión. No podemos ir con medida ante Dios, no podemos ofrecer quitas a Dios en lo que le damos. Y tenemos sobre todo que tener una infinita confianza en su providencia. Cuando tú le das todo a Dios, Dios te da todo a ti. Y créanme que Dios tiene mucho más que dar que tú. Mucho más. Pero no creemos en la providencia. Es una palabra que hemos borrado de nuestro vocabulario cristiano. Y ni siquiera lo hemos intentado. No hemos intentado vivir de la providencia. Por tanto, le estamos restando esa confianza que debemos depositar plenamente en Dios. Hoy Jesús nos dice que la medida no es la cantidad. Lo que a él le importa no es la cantidad de lo que tú das, sino la calidad. Es decir, la plenitud. Que es lo que hizo la viuda. Jesús tiene una manera nueva de hacer una escala de valores en la vida y proponérnosla a nosotros. Para él lo importante no es dar, sino darse a sí mismo. No se trata de que des de lo que tienes, sino que te des tú en lo que tienes. Es lo que hace la viuda. Es decir, Jesucristo se salta esa apariencia engañosa, sonora, de las trompas del templo, para llegar a la profundidad realmente de las cosas. ¿Cuál es esta profundidad? Miren, puede ser falso, por mucho ruido que produzca, el gesto de los grandes donativos. Puede ser simplemente una simulación o, como decíamos antes, apariencia, ¿no? Prepotencia ante los demás. Pero quien da todo lo que tiene para vivir, es decir, lo necesario para la vida, en el fondo se está dando a sí mismo. Es lo que hizo y es lo que admira Jesucristo de aquella viuda. Por tanto, diría que es importante conocer la diferencia entre la cantidad y la plenitud, entre lo que daban aquellos fariseos y lo que dio aquella pobre viuda en plenitud. Se puede tener mucho dinero en la vida, pero estar vacío en el corazón. Esta es la realidad. El Papa Francisco, recuerdo en una ocasión que nos hablaba, así con el típico lenguaje argentino porteño, hablaba de una enfermedad cardíaca. Enfermedad cardíaca cuando el corazón, dice, se baja hasta la chequera, hasta la cartera, no sé cómo le digo, ¿no? La billetera. Y dice, dar con el corazón, dice el Papa Francisco, no con la chequera, dar con el corazón, ayudar sin esperar nunca nada a cambio. Es decir, vivamos en nuestra vida una economía de la gratuidad. De esto se trata el Evangelio, pero algo que está muy lejos de que hagamos realidad después de 2000 años todavía en nuestra iglesia. Conclusión, ¿qué no debemos hacer y cómo sí tenemos que ser? Primero, evitar toda vanidad, vanagloria y ostentación, como hemos dicho, porque puede corromper esa supuesta generosidad nuestra a los ojos de Dios o de los hombres. Y segundo, tener siempre en cuenta que la generosidad siempre va a venir autentificada y confirmada por la recta intención de lo que hacemos y segundo, por la confianza en la providencia divina. Ambos elementos deberían de estar siempre presentes en nuestros gestos. ¿Sí? Primero, recta intención. Y aquí quiero ponerles un ejemplo que cuando era profesor de moral siempre le enseñaba a los alumnos para que entendieran la diferencia que hay. En un mismo acto físico podemos estar cometiendo un vicio o podemos estar cometiendo una virtud. Cuando yo, por ejemplo, vengo al templo, dentro de un ratito les van a pasar la alcancía, ¿sí? Y simplemente cuando voy a dar, para que me vean los que están a mi alrededor lo dadivoso que soy, ¿no? Muestro mi billete, ¿no? Mis 500 pesos para que los vea la gente.
Ya no estoy haciendo limosna, ya no estoy haciendo un acto de caridad, estoy haciendo un acto de ostentación. ¿La diferencia cuál es? Que la primera, la caridad, es una virtud, mientras que la ostentación es un vicio. El mismo gesto, ¿sí?, con la recta intención se puede pervertir. ¿Qué es lo que yo estoy, cuál es el acto que estoy haciendo realmente? ¿Estoy presumiendo ante los demás de lo que tengo o estoy queriendo ayudar con mis bienes a aquel que lo necesita? El mismo gesto físico tiene dos características morales totalmente adversas y contrarias, dependiendo de la intención con la que lo hago. La primera es un acto, cuando yo le doy la propina al que me cuida el coche, al lleva-lleva, o al viene-viene, como le dicen, estoy haciendo un gesto de solidaridad, un acto de filantropía, que como su palabra griega dice es amor al hombre, ¿no? Le estoy ayudando a lo mejor porque se va a comprar un taco y va a comer un rato, pero no pasa de ahí mi gesto, no tiene mayor repercusión. Mientras que cuando yo, ese pequeño detalle, esos 5 o 10 pesos que estoy dando, lo hago pensando en que reconozco la presencia de Jesús en ese pobre, mi acto tiene trascendencia, me gana el reino. El primer beneficiario soy yo, porque me estoy ganando la vida eterna simplemente con un gesto simple en esta tierra. Esa es la caridad. Esa es la verdadera caridad. Por tanto, no es la cantidad, es la calidad, es la plenitud con la que yo hago mi gesto de donación. Confianza en la providencia, decía también, dice San Francisco de Sales, decía, tiene esta frase, no temas lo que pueda suceder mañana, el mismo Padre amoroso que cuida de ti hoy, lo hará mañana y lo hará siempre. Si hoy has estado bien, ¿qué te hace dudar de que mañana vas a estar igual? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Sí? ¿Por qué ponemos nuestra confianza en nuestros bienes temporales, donde hay polilla que carcome y se las come, ¿se acuerdan? ¿No? Pongan su tesoro en el cielo. Ahí el valor es eterno y para siempre. Y como les decía, de estos dos temas surgen dos grandes lecciones para nuestra vida. Primero, la diferencia que hay entre la pobreza y la riqueza. ¿Quién es pobre y quién es rico? ¿A los ojos de los hombres o a los ojos de Dios? Porque yo creo que tenemos mucha confusión a la hora de valorar o de juzgar a las personas simplemente por lo que tienen. Dios nunca te va a juzgar por lo que tienes, sino por lo que eres. Y ahí cambia radicalmente precisamente el concepto de pobreza o de riqueza cuando lo aplicamos a las personas. ¿Quién es rico y quién es pobre frente a Dios? Recuerden la primera bienaventuranza que nos deja Jesús. Es, bienaventurados los pobres en el espíritu. Y es importante el calificativo que usa. No es bienaventurado el pobre, es decir, el que no tiene nada, sino el pobre de espíritu. Y un rico, tremendamente rico, puede ser pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque está desapegado de todo aquello que tiene. Y un pobre material puede ser tremendamente rico porque anhela tener aquello que no posee. Es lo que nos está pasando en la polarización social que vivimos hoy en México, por la desgracia de nuestros gobernantes que les dicen a los pobres, ustedes tienen derecho a esto que tienen los ricos, les pertenece. Cuidado, ¿quién es el pobre y quién es el rico? Porque la consideración viene aplicada desde el corazón, no desde la chequera, no desde la cuenta del banco, sino tu actitud del corazón. Aquellas dos viudas que nos presenta hoy la liturgia de la palabra, tanto en el libro de Reyes, la viuda de Sarepta, ¿no?, a la que Elías le pide cuando ya no tiene nada y se van a dejar morir ella y su hijo, ¿no?, porque les queda ya ese poquito de harina y aceite, y llega Elías y le dice, no, primero denme de comer a mí, y después si queda algo para ustedes. Y la confianza de aquella pobre viuda, igual que esta viuda del templo que deposita sus 2 monedas ya en el tesoro, develan realmente el significado de lo que es la pobreza de espíritu. Son tremendamente ricas a los ojos de Dios, aunque son pobres a los ojos de los hombres, pero adquirieron la mayor riqueza. Miren, rico no es el que tiene, sino el que sabe dar. ¿Sí? Ese es el rico ante Dios, el que sabe dar, no solamente el que tiene. Y no solo el que da de lo que tiene, sino que se da a sí mismo
Por tanto, puedes seguir dando incluso sin tener nada. Porque nunca te agotas en el darte a ti mismo. Y pobre, ¿no? El pobre no es porque no posee, sino porque está apegado a aquello poco que tiene, o aquello incluso de lo que carece y ambiciona, lo que es la avaricia, ¿no? Está tipificado en los 10 mandamientos mosaicos, es decir, se apega de tal manera que no está dispuesto a dar nada de sí mismo. En el corazón del rico, por tanto, todos los bienes de este mundo están muertos, carecen de valor, mientras que en el corazón del pobre, aun los bienes más pequeños se hacen grandes. Esta es la diferencia cuando valoramos las cosas conforme al juicio de Dios. Les pongo 2 ejemplos que van a clarificar mucho esto que acabo de decir. El corazón del rico, digo, todos los bienes del mundo están muertos, es decir, carecen de valor. ¿Ustedes recordarán la parábola del valor? ¿Les suena de algo? La parábola del valor, más bien conocida como la parábola del agua y el diamante. ¿Tampoco les suena? ¿No conocen a Adam Smith, el gran economista? Él la cita precisamente en su popular libro La riqueza de las naciones. Cuidado, no es una cita originaria de él. Ya Nicolás Copérnico la había citado en el siglo XV ya, y la tenía muy presente, él como matemático y astrónomo. Incluso es mucho anterior. ¿Sí? Ustedes recordarán a Copérnico, ¿verdad? Un poco de cultura sí tenemos. La teoría heliocéntrica. ¿Conocen la teoría heliocéntrica? Es decir, cuando decía, oigan, que el universo no gira en torno a la Tierra, que la Tierra gira en torno al Sol, y no le creían, ¿no? Empezando por la Iglesia, decía, como cuando le decimos la Tierra no es plana, es redonda, ¿no? Bien, pues ahí está, Copérnico ya tenía esta teoría del agua y del diamante. Se lo simplifico. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los alimentos y el agua tengan menor valor a los ojos de los hombres que el oro o los diamantes? Si tú te estás muriendo de hambre o de sed, ¿de qué te sirve un diamante? ¿O un lingote de oro? ¿Te lo vas a comer? ¿Por qué le damos entonces más valor al diamante o al oro que al agua tan simple o al alimento? Del que sí tenemos necesidad. No tenemos ninguna necesidad de oro o diamantes, sí tenemos necesidad de agua y alimento. Esta es lo que se llama la paradoja del valor. Sí, cómo hemos invertido los humanos los términos. Yo, desde el aspecto moral o ético de la doctrina social de la Iglesia, digo que es un problema de valor o precio. ¿Sí? Es decir, las cosas tienen precio, las personas tienen valor. Y no hay nada material que valga. ¿Ya? El valor es subjetivo, por tanto es del sujeto. El sujeto es la persona. El precio es objetivo, por tanto es del objeto, y el objeto es la cosa. Y nosotros a veces pervertimos. Decimos, ¿cuánto vale un litro de leche? No vale nada. Tiene un precio, sí, pero no tiene valor. ¿Sí? Cuidado de cómo a veces el lenguaje o la gramática nos puede confundir, ¿sí? Y llegar a malinterpretar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y segundo ejemplo, digo, en el corazón del pobre, aun los bienes más pequeños se hacen grandes. Y aquí les quiero recordar al gran literato Lope de Vega, el gran español. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la curiosidad de llegar a su casa en Madrid, cerca de la Plaza Mayor. Y hay un título escrito en latín encima de la puerta de Lope de Vega que dice así: parva propia magna, magna aliena parva. ¿Qué significa? ¿Sí? Lo pequeño pero propio es grande. Lo grande pero ajeno es pequeño. No sirve de nada. Si no es tuyo, si no lo posees, no te sirve de nada. Y este era el gran lema, ¿no?, que imperaba en la mente de Lope de Vega. Dice, no tengo más que esta pequeña casa, es lo único que tengo en propiedad en la vida, pero para mí es lo más grande que hay. ¿Sí? Es con lo que puedo contar.
Y es un dicho que nos puede servir tantas veces en nuestra vida como aprobación. Por tanto, como conclusión, a Dios no le importa cuánto damos, no necesita nada de nosotros. Por mucho que le ofrezcamos, siempre será nada para Él, si el amor no le pone un peso específico a nuestra limosna. A Dios no le interesa lo que tienes, le interesas tú como persona, nada de tu propiedad. La medida de Dios, por tanto, es que te des a ti mismo en aquello que das. El dinero no tiene para Dios ningún valor en sí mismo, pero cuando es expresión de un corazón que ama, cuando es vida que se comparte con los demás, entonces sí adquiere alma, toma peso específico y valor, no solamente en la tierra, sino sobre todo en el reino de los cielos. Ahí es cuando valen las cosas. Ya no estás dando de lo que tengo, menos de lo que te sobra, estás dándote a ti mismo, y solo así el dinero adquiere vida y al mismo tiempo es capaz de dar vida. ¿Qué es lo que hizo aquella pobre viuda? Yo digo, y entraríamos en un discurso mucho más profundo y teológico, se está haciendo Eucaristía. Se está convirtiendo en ofrenda viva, en incienso quemado para Dios. Cuando das lo necesario para vivir, es decir, cuando te estás dando a ti mismo, en el fondo es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros cada vez que viene a la Eucaristía. Ponernos aquí en el altar como ofrenda. No ser meros espectadores que después colaboramos con unas monedas, no. Nosotros somos la ofrenda que Dios quiere en cada Eucaristía. Esto es lo que tiene valor y no tiene precio. Y termino con el otro tema que les decía, la diferencia entre justicia y caridad. Ya hemos entendido un poco lo que es la diferencia entre ser pobre y ser rico, ser la riqueza y la pobreza, la diferencia entre justicia y caridad. Es un tema muy conflictivo y yo creo que muy poco entendido. Estamos acostumbrados a dar siempre de lo superfluo, es decir, de lo que nos sobra, a dar con medida. La doctrina social de la Iglesia dice así, les leo textualmente, los bienes superfluos no pueden llamarse en plena justicia bienes propios, mientras hay gente que no tiene lo necesario para vivir. Fíjense qué frase tan dura. Los bienes superfluos, es decir, aquello que tenemos pero no nos es necesario para la vida, en realidad no podemos decir que son propiedad nuestra, mientras haya alguien que carece de lo necesario para vivir. En el fondo le pertenece a él, no a mí. Yo siempre menciono, para dar claridad a este concepto y a estos principios de la doctrina social de la Iglesia, la obra literaria que para mí ha sido madre y maestra, ¿sí? Los Miserables de Víctor Hugo. Jean Valjean va a la cárcel, es condenado de por vida por robar un pan, entre comillas, porque yo digo que aquello no fue un robo. Simplemente tomó lo que necesitaba para vivir él y sus hermanos aquel día. Y el propietario, que nadie niega la propiedad privada, de aquel panadero, no tenía derecho a denunciar a este hombre. Estaba tomando lo que necesitaba para vivir de lo superfluo que al otro le sobraba. Entonces, tenemos que tener muy claro que el principio del destino universal de los bienes es precedente al principio de propiedad privada, tal como Dios nos lo ha manifestado. Tal como lo tuvieron incluso las primeras comunidades cristianas, nos dice Hechos de los Apóstoles, número 4, lo tenían todo en común y nadie llamaba suyo propio a nada. ¿Entendieron bien la doctrina de Jesús? ¿La hemos pervertido a lo largo de los años y de los siglos? Cuidamos nuestra propiedad privada con ahínco, pero nos desentendemos de las necesidades de los demás. ¿Y podemos llamarnos auténticamente cristianos? ¿No estamos fallando en algo? Por supuesto, no estamos viviendo el Evangelio. Algo está mal. Y la doctrina social de la Iglesia nos lo deja claro. El destino universal de los bienes es precedente al principio de propiedad privada. Y esto no significa que yo lo que tengo en demasía lo haya robado o lo haya adquirido de manera ilícita o injusta. Cuidado si ha sido así, que ya dice el refrán, el dinero mal venido se
No, perdón. El dinero bien venido se lo lleva el diablo y el mal venido con dueño y todo. Cuidado, si lo hemos poseído de manera injusta, tendremos que dar cuentas a Dios de ello. ¿Sí? Pero sí no podemos perder de horizonte, ¿ya?, que lo que tengo no me pertenece en propiedad simplemente a mí. Dios me lo ha dado para que lo ponga al servicio de todos, de mis hermanos. La Iglesia nos invita, por tanto, a no disponer alegremente de lo que no es necesario sin considerar antes las necesidades de los demás. El disfrute de los bienes creados tiene, por tanto, un límite. ¿Cuál es este límite? Las necesidades graves de quienes carecen de lo necesario para vivir. Ese es el límite que se me pone a mí para disfrutar de lo superfluo. ¿Sí? Yo no me puedo estar comiendo un helado cuando la persona que tengo al lado ni siquiera puede comerse un pan. Algo está fallando. Les invito a que puedan profundizar este tema, yo no me voy a alargar más, simplemente recurran a la escuela del siglo de oro de Salamanca, los grandes teólogos del siglo de oro de la escuela de Salamanca, los jesuitas Francisco de Toledo, Juan de Mariana, Francisco Suárez o el dominico Francisco de Soto, que nos dejaron clarísima toda esta doctrina ya hace más de 5 siglos, que nos hablaban de esa obligación de asistir a los pobres y de los límites de la justicia y de la caridad. Cuando doy de lo que me sobra, no estoy haciendo caridad, estoy simplemente cumpliendo con un acto de justicia. ¿Sí? No lo malinterpretemos nunca. Termino, como siempre, o como casi siempre, con un proverbio chino, de esos que nos gustan tanto, ¿verdad?, porque nos dan tanta sabiduría. Decían, el que se pone a la búsqueda de Dios y vende todo lo que posee, salvo el último dinero, es sin duda un loco. Y termina diciendo, es precisamente con el último dinero con el que se compra a Dios. La última monedita, esa que te guardas para ti, con esa conquistas el corazón de Dios, no con el resto. Gran proverbio chino, ¿verdad? Por tanto, os dejo una pregunta. ¿Para nosotros Dios es superfluo o es necesario? Respondan a esa pregunta y vivan y actúen en consecuencia. Que así sea.